Hola, muy buenos días. La clase del día de hoy va a continuar con la jurisdicción mercantil. Para el caso de que nos atañe en la materia de derecho mercantil, la competencia se puede distribuir en 4 rubros, lo que es por materia, territorio, grado y cuantía. En lo que se refiere a la competencia por materia, esta siempre va a depender de las normas sustantivas sobre las que versa el conflicto. Es decir, solamente serán juicios mercantiles los que tengan por objeto ventilar y decidir las controversias conforme a los artículos 4, 75 y 76 del Código de Comercio, con los cuales se deriven de los actos de comercio o actos comerciales. Recordemos que dentro de los actos jurídicos, un juez no va a ver todos, sino que se van especializando para mayor eficacia y mayor prontitud. Por lo tanto, cuando se trate de cuestiones de la ley del trabajo, la ley federal del trabajo, nos vamos a ir a la Junta de Conciliación y Arbitraje, aunque creo que en octubre ya cambian de jurisdicción, ya no van a ser juntas, sino que el propio Poder Judicial se va a encargar de ello. Cuando hablemos de divorcio o matrimonio, bueno, cuestiones de matrimonio como acuerdos prenupciales, tendríamos que ir a la materia civil. Entonces, para nuestro caso, solamente los actos señalados en el artículo 4, 75 y 76 del Código de Comercio se entenderán que son materia mercantil y por lo tanto los jueces ordinarios de materia mercantil van a ver este tipo de actos. Y aquí tengo otro ejemplo u otra circunstancia y que ya hemos visto con antelación. Cuando conforme a las disposiciones mercantiles para una de las partes que intervienen en un acto, este tenga naturaleza comercial y para la otra tenga naturaleza civil, el conflicto del mismo se regirá conforme a las leyes mercantiles. Ello para el caso de que haya un conflicto entre civiles y mercantes. Como ejemplo, también podemos ver en nuestra Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Aguascalientes, en particular en el artículo 39 bis, que los juzgados de lo mercantil conocerán en la fracción primera los negocios relativos a su materia, en los términos de lo dispuesto en el artículo 104, fracción segunda de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ahí se determina la competencia concurrente entre la federación, los tribunales federales y los locales. Asimismo, los juzgados mercantiles también conocerán sobre las diligencias de exhortos que se reciban de tribunales del país. Obviamente tienen que ser tribunales mercantiles para que lo puedan realizar. Y por último, tratándose de juicios orales mercantiles, serán competentes para conocer del mismo los juzgados de lo mercantil que en número sean determinados por el Consejo de la Judicatura del Estado. Ya ven que se han estado implementando los juicios orales. En este caso, el Consejo de la Judicatura del Estado es la que va a designarle a los jueces cuáles son los que se van a llevar como juicio oral. En cuanto a la competencia por territorio, esta se va a relacionar con el ejercicio de la función jurisdiccional únicamente dentro de un ámbito espacial determinado. Le llamamos circuito o distrito. Cada juzgador tiene una delimitación geográfica dentro del cual puede actuar. Para determinarse, debe existir un punto de conexión entre el asunto en conflicto y la demarcación territorial que le corresponde al juzgador. Puede ser personal, como sería el caso del domicilio del demandado, o bien real, cuando se trate el supuesto de una ubicación en la ubicación del bien inmueble. Nosotros podemos establecer la competencia por territorio de un juicio mercantil y deberemos de observar las reglas generales previstas en los artículos 1091, 1092, 1093 y 1105 del Código de Comercio, en el cual nos señala lo siguiente. Cuando elaboramos un contrato de comercio o mercantil, generalmente establecemos cuáles van a ser los tribunales que serán competentes para la resolución de conflictos. Si se fijan, en dicho contrato pues van a señalar
por decirlo de una manera. En la cláusula 23ª señalan las partes que renuncian a los tribunales de origen y se van a someter a los tribunales de Aguascalientes. Lo digo como ejemplo. Si dentro del contrato no señalan en dónde se va a resolver los conflictos, vamos a la siguiente parte, que es el lugar en donde el deudor haya designado para ser requerido judicialmente el pago. En el contrato podemos señalar que, por ejemplo, Fidel Moisés se obliga a pagar en la Ciudad de México, pero en los demás clausulados no señalan en dónde se van a poner los tribunales o en dónde se va a hacer dirimir los conflictos o en qué tribunal se van a dirimir estos. Por lo tanto, se va a designar donde haya el deudor haya determinado dónde va a pagar. Si por alguna razón tampoco lo señala, se va a determinar el lugar designado en el contrato para el cumplimiento de la obligación. Supongamos que hubiera habido Feria de San Marcos y aquí se encuentran dos sujetos, los cuales se comprometen a realizar una compra-venta. Pero resulta ser de que estas dos personas no son de aquí de Aguascalientes, sino las dos son, por ejemplo, de Tlaxcala. Entonces señalan una fecha en específico en Tlaxcala para responder con el pago de la mercancía y la propia mercancía. Supongamos de que hubo un incumplimiento y no se estableció en dónde se iban a resolver los conflictos, ni hayan determinado que el deudor haya de ser requerido el pago. Entonces, en el cumplimiento donde se vaya a cumplir la obligación es donde se resolverán los conflictos. Si por alguna razón también se estableciera en el contrato, nos iríamos a la al cuarto supuesto, y sería que el conflicto se va a resolver en el domicilio del deudor, sea cual fuere la acción que se ejercite. También, si el deudor tuviera varios domicilios, será preferible el que elige el acreedor. Aquí sí le da opción al acreedor, para poder determinar en dónde se va a exigir. Supongamos de que tiene domicilio en Aguascalientes, en Jesús María, en Asientos, o bien tiene alguno en Zacatecas. Entonces el acreedor puede tener la opción de presentar la demanda en cualquiera de los domicilios. Si fuera aquí en Aguascalientes, en general en el estado, pues sería en juzgados allá por López Mateos, o bien puede ser en el estado de Zacatecas, hablando del ejemplo que les acabo de decir. Si no tuviera un domicilio fijo, entonces el juez que va a resolver será donde se celebró el contrato, dependiendo si la acción es personal o bien en la ubicación de la cosa cuando sea acción real. Es decir, si es un pagaré, supongamos en el ejemplo que sea aquí en Aguascalientes, el conflicto se va a resolver aquí en Aguascalientes. Pero si la cosa se encuentra en Zacatecas, pues la acción se va a interponer allá en el estado de Zacatecas. Si la cosa objeto de la acción real fueran varias y tuvieran ubicaciones en distintos lugares, será el juez competente el lugar en donde la ubicación de cualquiera de ellas, a donde primero hubiese ocurrido el demandante o en donde quisiera él. Supongamos de que vendieron 5 contenedores y los 5 contenedores se encuentran 2 en Aguascalientes, uno en León, Guanajuato, otro en Tlaxcala y otro en la Ciudad de México. Entonces el acreedor puede elegir cualquiera de estos para poder interponer su demanda. Y con ello logramos determinar varios supuestos y cómo se resolverían a través del territorio. También existe lo que es la competencia por grado. Este es muy sencillo. La competencia en función al grado tiene relación con el sistema de medios de impugnación y la estructura jerárquica de los organismos jurisdiccionales. A cada momento de conocimiento del litigio se le llama grado o instancia. El juzgador que conoce del asunto en primera instancia es llamado de primera instancia o de primer grado. En caso de recurrirse la resolución,
El recurso será resuelto por el tribunal de segundo grado o de segunda instancia, llamado también ADQUEM. De nuevo con el ejemplo de nuestra ley estatal, las salas conocerán, existen varias salas aquí en Aguascalientes dentro del Tribunal Superior del Estado de Aguascalientes. Está la sala civil de la segunda instancia en materia civil, mercantil y familiar, y de los demás asuntos que les encomienden las leyes, teniendo facultades para aplicar las correcciones disciplinarias a que se hagan acreedores los litigantes en los asuntos de su competencia. Si se fijan, cuando termina la primera instancia aquí en Aguascalientes, es decir, en el juzgado mercantil, las partes pueden ir a una segunda instancia a través del Tribunal Superior del Estado de Aguascalientes. Entonces, si vemos, es primera instancia, que es el juzgado, y segunda instancia o grado sería el Tribunal Superior. Otra de las competencias será la de por cuantía. Y esta también es muy sencilla. Este factor se determina por el valor pecuniario que puede asignarse al juicio. Y como ejemplo también tenemos la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Aguascalientes en los jueces menores mixtos, los cuales serán competentes, por ejemplo, para conocer en materia civil de los negocios cuya cuantía no exceda de 2 meses de salario mínimo. Entonces aquí la valoración para que un juzgador o un juez pueda ser competente, el negocio o en este caso el conflicto debe equivaler en cuanto a la deuda que ésta no exceda de 2 meses de salario mínimo. Asimismo, en nuestro Código de Comercio podemos establecer lo que es la apelación. Dice el artículo 1339. Son irrecurribles las resoluciones que se dicten durante el procedimiento y las sentencias que recaigan en negocios cuyo monto sea menor a 662.957.6 por concepto de la suerte principal, sin que sea de tomarse en consideración los intereses y los demás accesorios reclamados a la fecha de presentación de la demanda, debiendo actualizarse dicha cantidad anualmente. ¿Esto qué se refiere? Que si el conflicto no es mayor a los 662.957.06, hasta con esa exactitud señala nuestra ley, pues no se va a poder apelar un negocio. ¿Por qué? Se les hace, bueno, en lo que en mí respecta, creo yo que la ley señala que un conflicto menor a esta cantidad no es de tanta importancia como para que se pueda apelar dicho asunto. Para fortuna de nosotros existe lo que se llama amparo, y con esa podemos hacer un amparo indirecto en contra de la sentencia de el juzgado, sin importar la cuantía señalada. Muy bien, ahora vamos a ver la unidad 4, que corresponde a las reglas generales del proceso mercantil. Dentro de las reglas vamos a ver lo que son la personalidad del litigante. ¿Qué es la personalidad de los litigantes? Es un presupuesto procesal, un requisito sin el cual no puede iniciarse ni sustanciarse válidamente el juicio, toda vez que no sería jurídico resolver una controversia en la que las partes o alguna de ellas no estuviera legalmente representada. De ahí que la falta de impugnación oportuna de la personalidad de un litigante de ninguna manera puede motivar una representación que no existe. De lo que se sigue que la personalidad de las partes debe ser analizada aún de oficio por el juzgador en cualquier estado del juicio, y solo debe omitir la reiteración del examen de la personalidad, en caso de haber sido resuelto antes de manera expresa, a través de los medios de impugnación legalmente procedentes, o cuando en primera instancia el demandado no haya comparecido y en los agravios de la alzada combata precisamente la personalidad. ¿Qué quise decir con toda esta letanía? Recuerden que cuando ustedes van a juicio, se va a invadir la esfera jurídica de cada una de las personas. Entonces, el juez debe estar plenamente
seguro de que las partes son las que se tienen que estar peleando, por decirlo de una manera. Imaginemos que tocan a la puerta de su casa, es un ejemplo, y resulta de ser de que cuando abren llega una persona con un documento diciéndole que tienen que ir a juicio porque otra persona los demandó por ¿qué podría ser? Supongamos que los demandó por 100,000 pesos. ¿Qué sentirían ustedes? En lo particular, yo sentiría como enojo, molestia o incluso frustración, porque si llegan, me dicen eso y a la par llegan con policías o gente que va a cargar muebles, porque además no solamente me están diciendo que me están demandando, sino que también tienen una orden de llevarse mis cosas, mi dinero, mis bienes, o incluso pueden embargarse mi casa. Entonces todo eso a la persona se le está haciendo como una especie de menoscabo, una frustración, y el juez debe de saber desde un principio que ese menoscabo es por una justicia o posible justicia. Porque si yo le debiera efectivamente los 100,000 pesos a esa persona, pues con eso ya podría resolver ese conflicto. Pero ¿qué pasaría si yo no debo esa cantidad de dinero y mucho menos conociera a esa persona y como quiera llegaran y me quitaran todos mis bienes o todo lo que pudiese ser valorado por los 100,000 pesos? Pues yo me quedaría muy frustrado. Entonces el juez debe de saber, debe de demostrar que la persona que le debe al acreedor corresponde, o sea, idéntica a la que realmente tiene la deuda. Por eso, en cualquier momento del juicio se puede establecer como una excepción la personalidad de las partes, por lo delicado que es esta situación. ¿Y cómo lo va a analizar el juez? A través de dos aspectos. El primero, bueno, dentro del ámbito de derecho, el concepto de personalidad comprende dos conceptos, como sinónimo de persona y como sinónimo de representación. La personalidad, como sinónimo de persona, es la posibilidad abstracta que tiene toda persona para actuar como sujeto activo o pasivo en las relaciones jurídicas. Por eso, en términos breves, se dice que la personalidad es la aptitud para ser sujeto de derechos y obligaciones. El juez va a revisar el contrato en donde se obligaron ambas personas y va a revisar también si hubo voluntad, si hubo consentimiento por parte por ambas partes, y sobre todo va a valorar si era sujeto de derechos, es decir, que tenía la capacidad, la voluntad, no hay error, bueno, todas las características señaladas para un acto jurídico. Asimismo le llamamos como sinónimo de representación, aunque ahorita vamos a ver una jurisprudencia en donde es distinto. Sin embargo, nosotros cuando hablamos de personalidad también hablamos de que el abogado nos representa, pero tiene una definición distinta. Y para ello tenemos que distinguir lo que es personalidad, personería, legitimación e interés jurídico, los cuales previamente, para accionar algún tipo de juicio, se deben de establecer previamente. Entre ellos, bueno, vamos a empezar con lo que es la personalidad. Y esta consiste en la capacidad en la causa para accionar en ella. O sea, es la facultad procesal de una persona para comparecer a juicio por encontrarse en pleno ejercicio de sus derechos. Si faltara la personalidad, no podría actuar por sí en el proceso. Para el caso que nos ocupa, en el Código de Comercio señala quién es el comerciante y quién puede realizar actos de comercio. Cuando se hable también de actos mixtos, ya vimos que un civil puede realizar actos de comercio
y se van a resolver los conflictos en los juzgados mercantiles cuando realice negocios con personas meramente comerciantes. Luego entonces, si tienen la capacidad de ejercer sus derechos y de adquirir obligaciones, estaríamos hablando de personalidad. Por otra parte, hablaremos de lo que es la personería, que estriba en la facultad conferida para actuar en juicio en representación de otra persona, pudiendo ser esa representación tanto legal como voluntaria, es decir, gestor de negocios, surtiéndose la falta de personería. Por tanto, ante la ausencia de las facultades conferidas a la persona a quien se le atribuye o ante la insuficiencia de las mismas o ineficiencia de la documentación presentada por acreditarla, entre otros casos, se entenderá como nulos. Lo anterior implica que serán los representantes legales los que van a tener la personería. Y ustedes lo pueden ver en cualquier denuncia. Van a poner el nombre de la persona, quien es el que tiene la personalidad o fue la persona que realizó la contratación, pero también señalan para su representación abogados que lo van a defender. Obviamente, para que puedan defenderse tiene que tener ciertos requisitos, y entre ellos pueden ser poder notarial o de pleitos y cobranzas. Pero si no tuviera alguno de estos documentos, simple y sencillamente no podría defenderlo o no podría actuar a nombre de esta persona. Por otro lado, hablamos del término legitimación, la cual consiste en la situación en que se encuentra una persona con respecto a determinado acto o situación jurídica, para el efecto de poder ejecutar legalmente aquel o de intervenir en ella. O sea, es la facultad de poder actuar como parte en el proceso, pues constituye la idoneidad para actuar en el mismo, inferida en la posición que guarda la persona frente al litigio. ¿Y qué significa esto? Cuando ustedes se encuentran en una situación de acreedores, que también puede ser de deudores, pero para el ejemplo, ustedes son acreedores de una persona que les debe 50,000 pesos, y para ello ustedes elaboraron un pagaré, la otra persona lo firmó y ya pasó el tiempo establecido en el contrato para que le pagara y no les pagaron. Si ustedes buscan en el Código de Comercio, encontrarán que si a una persona o si a ustedes no les han pagado los 50,000 pesos que estoy diciendo a través del pagaré, como ejemplo, o lo que estoy diciendo es como ejemplo, ustedes buscando, revisando, el código les señala cuál es la situación o cuáles son los pasos a seguir para que esa persona les pague los 50,000 pesos. Obviamente no les va a decir, si me deben 50,000 pesos, voy a hacer que se aplique la acción cambiaria. Pero sí les dice que si tienen ese documento y no les han pagado cualquier cantidad de dinero, pero X cantidad de dinero, pero si no les han pagado, ustedes tienen la posibilidad de ejercer la acción cambiaria para que les entreguen la cantidad deudada. Es decir, los legitima, por eso la palabra, para poder actuar, para poder decirle a la otra persona, ¿sabes qué? Tú me debes 50,000 pesos, dámelos. O si no, voy a utilizar todos tus bienes, muebles o inmuebles, para poder embargarlos y poderme cobrar de esos bienes. Asimismo, no cualquiera puede venir y exigir esa cantidad. Solamente a la persona que tiene el pagaré o cheque o cualquier título de crédito puede, a través de un procedimiento que se llama juicio ejecutivo mercantil, puede realizar este cobro. Repito, la ley los legitima para cobrarse ese título y nadie más. Por otro lado, podemos ver lo que es el interés jurídico. Este implica una condición de procedencia de la acción, toda vez que se traduce en la disposición de ánimo hacia determinada cosa por el provecho, por la utilidad, por el beneficio o por la satisfacción que esa cosa puede reportar al accionante o excepcionante, o simplemente
por el perjuicio o daño que se trata de evitar o reparar, de manera que faltará el interés siempre que, aun cuando se obtuviese sentencia favorable, no se obtenga un beneficio o no se evite un perjuicio en ello. Lo del interés jurídico va encaminado mucho a lo que es la legitimación. ¿Qué implica? Que no solamente tiene que estar señalado en el código que tengo la posibilidad de cobrarle, sino que ese cobro me tiene que resultar con algún interés a mi esfera jurídica, es decir, que voy a tener alguna recompensa para hacerlo. De lo contrario, lo único que estaría haciendo es activando los engranes de la justicia para nada. De lo contrario, ¿para qué lo realizaría? Repito, si voy a juicio es porque voy a obtener, por ejemplo, si me deben 5,000 pesos, pues voy a juicio para que me entreguen mis 5,000 pesos. Y por último, para esta clase, dentro de lo que es la personalidad de los litigantes, nuestro ordenamiento jurídico reconoce que pueden existir dos tipos de personas: las personas físicas y morales. Cuanto a lo que se refiere a personas físicas, seremos todos los seres humanos. Eso no hay pierde. Y las personas morales, en términos generales, son las agrupaciones de seres humanos con fines lícitos y permanentes, o el conjunto de bienes afectados o destinados a un fin lícito, como el fideicomiso, a quienes el derecho atribuye personalidad. Acuérdense que los fideicomisos tienen personalidad jurídica, al igual que todas las sociedades. Para el caso que nos atañe, sería las sociedades mercantiles. Bueno, por el día de hoy sería todo. Yo creo que la próxima semana vamos a empezar a utilizar lo que es nuestra plataforma de la universidad. Yo le estaría señalando si va a ser a través de videos, o bien durante toda la próxima semana, les voy a poner actividades que en donde se encuentren tanto el material de estudio y que corresponda a todo lo que nos falta por explicar. ¿Ok? Como que repito, les estaría diciéndoles qué show. Y sería todo por el día de hoy. Muchísimas gracias por su atención. Cuídense mucho.